Densidad y presión en vasos comunicantes. Procedimiento. Parte A. Primero, ahora se toma cada vaso comunicante y con la ayuda de cada jeringa se deposita una cantidad cualquiera de cada fluido por cualquiera de las ramas del vaso comunicante. Es decir, se pueden depositar 5 mililitros o 10 mililitros de aceite con agua, con fresco de color vistoso y de silicona líquida. Segundo, después, con la ayuda de la escuadra y de la regla, se registra el nivel de profundidad de cada líquido o, en otras palabras, la altura que alcanza cada columna de líquido diferente, con el objeto de calcular la presión hidrostática a diferentes niveles de profundidad. Parte B. Tercero, ahora se debe armar el nuevo sistema que consiste en sujetar con el soporte universal el tubo en U. Cuarto, cuando se tiene el sistema fijo, se vierte agua por uno de los extremos del tubo en U con la ayuda de la jeringa. Después, por el otro extremo del tubo, se vierte cierta cantidad de aceite con ayuda de la jeringa. Quinto, se mide la altura desde donde se separa el agua del aceite hasta el punto más alto del aceite y se hace el mismo procedimiento al otro lado de la U, pero hasta el punto más alto del agua. Estos valores se registran en la tabla de datos. Sexto, se repite el paso 8 con diferentes cantidades de agua y aceite hasta conseguir 5 registros en la tabla de datos. 7. Se repiten los pasos 5 y 6 para la combinación de agua y silicona líquida. Análisis de resultados. Primero, con las alturas o profundidades medidas de cada columna del fluido en la parte A, se procede a calcular la presión hidrostática en unidades del Sistema Internacional, pascales, para las siguientes alturas. A, donde se separa el agua con el líquido más bajo. B, desde el punto más alto de la columna de líquidos. C, desde la base del líquido más denso. Nota: asuma como valores de densidad los que el docente enviará por correo electrónico para la correcta elaboración del informe. 2. Para calcular una de las dos tablas de registro de la parte B se debe realizar un gráfico de H2, variable dependiente, versus H1, variable independiente, en unidades del Sistema Internacional, metros. Tome como variable independiente la altura alcanzada por el agua y variable dependiente la altura alcanzada por el otro fluido. Tercero, ¿qué relación existe entre la altura alcanzada por cada uno de los líquidos con las respectivas densidades de los fluidos? Conclusiones. Los líquidos ejercen presión sobre el fondo y las paredes del recipiente que los contiene. Esta presión se transmite por igual en todas las direcciones. Principio de Pascal, y depende la densidad del líquido, aceleración de la gravedad y altura de la columna del líquido. La presión hidrostática es la fuerza por unidad de área que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contienen y cualquier cuerpo que se encuentre sumergido. Como esta presión se debe al peso del líquido, esta presión depende de la densidad, la gravedad y la profundidad del lugar donde medimos la presión.